totalmente la tónica, Susi, vamos a recibir a nuestra invitada para que podamos iniciar ya nuestra entrevista central. Vamos a pedirle a nuestra compañera Susi Aquino Gotró que la presente como tal. Así es, queremos recibir en este espacio a la doctora Laura Pou Ottenwalder. Ella es pues doctora en medicina y también es especialista en salud mental. Queremos darle la bienvenida al Sol de los Sábados y dándole la bienvenida y esperando también su saludo, que usted nos diga brevemente antes de entrar en materia, porque vamos a estar hablando de la salud mental y las 3 causales, que usted nos hable un poco de su preparación académica para que la gente sepa del calibre de profesional con quien estamos tratando. De acuerdo. Déjenme abrir el micrófono para poder contestarles. Buenos días a todos, Mili, Sensusi, Guarocuya, Ernesto. Gracias por la invitación al programa. Estoy muy honrada de que ustedes me hayan elegido para hablar sobre este tema en el día de hoy. Yo soy médico formada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, donde resido. También hice mis estudios superiores de psiquiatría en Argentina. Me recibí de la especialidad de psiquiatría en la Universidad Maimónides. También hice una formación de trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Borda, que es el neuropsiquiátrico más grande de la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la UBA. Y también hice un diplomado subespecialización de trastornos, o sea, de psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de Maimónides. Actualmente, aparte de mi consulta, soy docente de la licenciatura de psicología en la UAPA. Soy docente de la maestría de psicología clínica de la UAPA y soy docente de la maestría de obesología en INTEC. Excelente, Laura. Queremos iniciar contigo este tema de la parte psicológica, la parte de salud mental, aunque también eres, no solo te especializas en salud mental, como doctor en medicina también, pues conoces de las demás implicaciones de las 3 causales. Si pudieras brevemente iniciar con la primera causal, cuando está en riesgo la vida de la madre. A veces se entiende que debemos usar el argumento de salvemos las 2 vidas, pero cuando se usa esta causal es porque efectivamente las 2 vidas no son salvables en esa situación. Así mismo es, Susi, como describes. Se supone que si pudiéramos salvar las 2 vidas, bueno, pues eso no estuviera ni siquiera cuestionándose, sino que esta causal se utilizaría en momentos en donde tenemos que elegir una de las 2 vidas. Y obviamente la vida de una persona que ya está nacida, que ya se ha hecho una inversión emocional en ella, una inversión incluso económica, tiene que ser prioritaria. Como decía Melissa en su comentario, que me pareció súper atinado, si hablamos de la preservación de las vidas basados en el artículo 37, bueno, pues la vida de la persona que ya está nacida es la que se debe de preservar. Entonces, eso es una cosa que realmente las causales son discusiones de modo médicas que no debería de entrarse en una discusión. Si una mujer decide que no quiere hacerse un aborto terapéutico porque su vida corre en peligro, ya esa es decisión de ella, pero por lo menos que tenga la oportunidad de elegir. Entonces, en ese sentido, obviamente, si un médico tiene que salvar a una paciente o a un producto que no sabemos si va a sobrevivir, dejar otros niños que tenga esa paciente huérfano, pues obviamente yo creo que eso no hay ni que pensarlo 2 veces. Es una cuestión lógica
que vamos a salvar la vida de la persona que tiene más probabilidades de sobrevivir y de la persona que tiene más responsabilidades dentro de la esfera funcional, que sería la madre. Doctora, una pregunta que se la he formulado a distintos actores con los cuales hemos estado conversando en estos días por este tema tan polémico, pero tan importante, viene en el sentido siguiente, buscando el equilibrio. Ok, si la vida de la madre está en peligro, se cae de la mata que debe intentar salvarse, de hacer todo lo posible. Si el feto, el ser humano que se está gestando en su vientre, no tiene la capacidad ni siquiera de vivir por sí mismo, tiene enfermedades congénitas que son incompatibles con la vida, uno entiende, también se cae de la mata. Ahora, mucha gente, y gente muy buena y muy decente, piensa que en el caso de las violaciones, ese fenómeno tan terrible que a mí hasta me da dificultad hablar de ese tipo de cosas. A veces ni me gusta tocar muchos esos temas, pero que son muy relevantes y hay que tocarlos, hay que tocarlos. Yo lo tengo, yo lo vivo en el día a día de mis consultas. Sí, no, es una realidad y es bueno orientar en ese sentido, por eso le hago la pregunta. Okay. La pregunta es, en ese caso, muchos ciudadanos ven en esa causal, la de la violación, ve que de una u otra forma se criminalizaría al ser humano que se está gestando. O sea, como que se le haría pagar por una acción atroz, cruel, cruenta, que no le deseamos a nadie, que no debería suceder, que uno a veces piensa cómo hay seres humanos que hacen cosas así, pero ¿por qué el chiquito que va creciendo en el vientre de la madre, por qué tiene él que pagar? La pregunta sería en ese sentido y en otro sentido, aprovechando su expertise como estudiosa de la mente humana. ¿Cuáles son las secuelas? ¿Se ha estudiado esto? ¿Ayuda a la madre a nivel psicológico desembarazarse, desentenderse de ese ser humano que está por nacer? Muy buena tu pregunta, Ernesto. Yo sé que esta es una de las causales que más polémica causa, pero realmente sí, todo lo que tú me preguntas, la respuesta es sí. El desembarazo en el término de las violaciones y el incesto, porque no solamente estamos hablando de violaciones, sino también de incesto, se favorece con el desembarazo de esta persona por varias razones, desde las psíquicas hasta las fisiológicas. Fíjate que cuando hablamos de incesto, casi siempre estamos hablando de menores de edad. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esa menor de edad probablemente no tiene la formación fisiológica para llevar un embarazo. O sea que ahí se combina la primera y la tercera causal. Una niña de 9 años no está ni emocionalmente ni físicamente preparada para una gestación. Estas gestaciones que se dan en menores de edad, lo único que hace es dejar secuelas que son imborrables a nivel psíquico y a nivel físico. Propagar el círculo de pobreza en el que esa niña ya está viviendo porque les resta la oportunidad de finalizar sus estudios y de poder progresar. Lo que hace también es mantener a esa niña en un círculo de violencia, de relaciones de violencia, porque eso es lo que ha aprendido. Y al tener esa dependencia y esa vulnerabilidad emocional en ese tipo de relaciones es que se va a involucrar. Y también lo que hace es hacer que ese niño que va a nacer de esa relación de violación o de incesto también tenga déficit a nivel académico, a nivel emocional, abandono y negligencia, porque no es verdad que un embarazo que viene de una situación tan traumática va a tener un resultado feliz. Eso no es verdad. Entonces, esto hace que ese trauma se traduzca transgeneracionalmente. Que este trauma no solamente toque a esa niña que fue violada, sino que también crea un trauma en esa criatura que se gesta. Entonces, claro que sí, tiene consecuencias graves a nivel psíquico y a nivel físico para una persona. Además de que pensar
que un embarazo que se da bajo la sombrilla del incesto, en ese embarazo va a haber repetición de genes. Entonces, es más probable que ese producto venga con defectos congénitos, que es una carga adicional para una persona que apenas puede cuidar por sí misma. Claro. Doctora, yo veo que en este tema muchas veces se quiere vender como que es un tema solamente de mujeres. Sin embargo, aquí hay otros sectores que también son importantes, el sector médico, la comunidad científica de la que usted también forma parte. Esta semana el Colegio Médico Dominicano se posicionó a favor de las 3 causales. También lo hizo la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que dijo favorecer más la primera causal que otras, pero que en sentido general apoyaba todas. ¿Cómo viven los médicos, Laura, estas situaciones? ¿Cómo les afecta, además del grave peligro de sufrir cárcel que enfrentan por la penalización absoluta? ¿Cómo les impacta a ellos y a ellas en términos emocionales y psicológicos? Y ellas. Bueno, lo que obviamente nos impacta de una manera negativa, como les decía al principio, eso es lo que yo veo en el día a día de mi consulta. Las secuelas de los traumas de violencia sexual en los pacientes, que es muy común, como trato mucho el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Esto es, dentro de la historia personal del paciente, es un suceso muy común en este tipo de pacientes. Entonces, el nivel de impotencia, el nivel de uno saber que alguien pudo haber dañado a otra persona, el saber que uno no puede hacer nada para mejorar esta situación es traumático para uno también. Y la gente se cree como que los médicos, cada vez que se nos muere un paciente, cada vez que nos llega un caso en el que no podemos hacer nada, no lo sufrimos. Claro que sí, somos seres humanos. Por eso muchos médicos tienen que hacer, a pesar de que nos da tanto miedo ir al psicólogo y al psiquiatra, debemos continuamente estar trabajando de la mano de algún terapeuta que nos ayude a sobrepasar estos temas que muchas veces nos sobrepasan. Doctora, Guaracuya de este lado, primero que nada, ante todo es lo correcto. Felicitarla por estar aquí con nosotros. Evidentemente, me declaro un fan suyo en cuanto a varias de las entrevistas y los aportes que usted está haciendo como psiquiatra. Es una de las ramas de la medicina menos entendidas. Guaracuya, quienes debemos felicitarnos somos nosotros por tenerla a ella aquí. No, mire, sí. Se ha dado un palo aquí, esto es otro palo. Vamos a aprovechar a la doctora, que le quiero no ponerla al medio, pero sí hacer las veces de abogado del diablo. Ante todo, yo estoy a favor, me toca, aparte de, yo estoy totalmente a favor de las 3 causales, a título personal. O sea que cuenta con esa opinión mía. Empero. Pues voy a agregar el cuarto micrófono. Yo no sabía eso, bueno, eso es primicia del sol de los sábados. No, 100%. Lo que pasa es que Pedro y yo coincidimos en temas conservadores. Lo que pasa es que yo difiero, como el presidente Abinader, que el pueblo debe de votar a favor de eso. Y yo sé que este país todavía no está a ese nivel de desarrollo y tolerancia mental, lamentablemente. Pero Guaracuya, sí. Sobre la votación, te voy a decir que no se hacen referendos con respecto a temas de derechos, de derechos básicos. Entonces, eso escuchamos el sábado pasado. No se debe de votar. Aunque Pedro Manuel, que es lástima que no está aquí, que es abogado, sí argumentó lo contrario. Empero, doctora, siendo abogado del diablo. No quiere decir que esté en lo correcto. No, yo no soy abogado, yo soy economista. Le quiero hacer una pregunta entonces de médico. Una de las citas que veo que se envían a veces por redes y en grupo, yo me aprecio mucho de haber estudiado fuera y de todavía estudiar fuera y de ver siempre las investigaciones, no los fake news de que alguien mandó un enlace que fue de un blog, pero he visto que están mandando algunos de los elementos más conservadores de la República Dominicana un estudio que enlaza la salud mental con el aborto, principalmente, esto es lo que dice el estudio, con gusto se lo puedo pasar luego a usted a su celular, pero que usted no diga, porque esto toca lo que usted ha estudiado y lo que usted es especialista, dice que el aborto se ha conectado positivamente, tiene una correlación positiva, con desórdenes mentales como depresión, ansiedad
estrés, y esto es lo más importante, trastornos de la conducta alimentaria. Eso es una especialidad suya. Si en este país se aprobasen las 3 causales, pudiese ser una preocupación de que aquellas damas que se vean en la necesidad de interrumpir el embarazo puedan estar percibiendo posteriormente estrés, depresión, ansiedad y trastorno de la conducta alimentaria. Marucuya, una de las cosas que te voy a decir es que en ciencia no todos los artículos que se publican son válidos. Tenemos que ver la población y la calidad del artículo. Ese artículo que tú citas es un artículo viejo con una población como de 200 pacientes, no más que hay. Es un artículo que se eligió explícitamente para difundir, pero que no tiene ninguna base científica. El artículo más reciente que se ha hecho en torno al aborto es un libro, incluso se publicó un libro sobre esta investigación, que es una investigación con más de 1,000 pacientes en más de 30 clínicas en donde se practican abortos en Estados Unidos, y se le dio un seguimiento de 5 años cada 6 meses a estas pacientes para ver su estado emocional. Dice todo lo contrario. Dice que justamente no brindarle un aborto a una mujer que sí lo requiere es lo que tiene todas esas consecuencias. Entonces, vamos a llevarnos, cuando difundamos ciencia, vamos a discernir este artículo científico que me llegó, ¿es válido o no es válido? A eso se le llama cherry picking. Cuando tú eliges artículos que sustentan lo que tú piensas. Y eso no necesariamente tiene que ser así. O sea, no tiene que ser que ese artículo sea válido. Sencillamente tú lo elegiste porque ese es el que dice, mira, es válido lo que yo estoy diciendo. Pero el estudio más grande que se ha hecho sobre aborto, y no sobre aborto 3 causales, sobre aborto en general, es el Turn Away Study, que se publicó en 2019, y dice justamente lo contrario. Las mujeres que han sido negadas de un aborto cuando lo han necesitado son las mujeres más afectadas a nivel psíquico, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, podemos decir que las mujeres no les ha afectado de una manera negativa haber tenido un aborto, porque también existen, una minoría, pero existe, a las que han sido obligadas a hacerse un aborto sin querer hacérselo, y a las que por sus convicciones religiosas les ha cargado mucho la culpa de haberse hecho un aborto. O sea, que está basado más en tus creencias religiosas y en no querer haberte hecho un aborto, las que están afectadas por habérselo hecho. Pero no por la ciencia, todo lo contrario. Las mujeres que han decidido tener un aborto cuando lo han necesitado a conciencia por su elección, no han tenido arrepentimiento. Doctora, y justamente lo que plantea las 3 causales, claro, que tú puedas elegir. No es que te van a obligar de que si tú tienes una de las 3 causales, hacerte un aborto. Es que tú puedas elegir si lo deseas, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es un impedimento total. No hay oportunidad de elección. Doctora, sobre eso quería preguntarle, porque en el cherry picking de los sectores más conservadores han surgido muchos videos y declaraciones de algunos médicos que han señalado que hay las condiciones dentro de los protocolos médicos para poder realizar las causales, especialmente con mayor énfasis en la causal cuando la vida de la madre esté en peligro. Pero usted que ve diariamente pacientes y que es médico y conoce la realidad, ¿todos los médicos dominicanos siguen estos protocolos indican eso, estos protocolos pueden ir en contra de lo que diga las legislaciones y el Código Penal? ¿Y por qué
si se supone que los protocolos dan la facultad al médico para esto, entonces tenemos casos de cada una de las causales donde no se realizan los abortos terapéuticos. Lo que pasa es que los protocolos son sencillamente una manera de guiar, es una guía, no quiere decir que el médico se vea en la obligación de seguir estos protocolos. Entonces, muchos médicos se niegan, en el caso de cualquiera de las tres causales, a tomar decisiones, y eso hace que se retrase la toma de esa decisión y que la paciente tenga que buscar otro médico. Y el punto no es ese. El punto es que si la paciente necesita un aborto terapéutico, bueno, pues no tengamos que esperar a la semana que sé yo cuánto para inducir un parto pretérmino, que es lo que se hace ahora mismo. Si ya usted sabe que ese embarazo me va a causar un problema, yo no tengo que esperar la semana 30 para desembarazar a esa paciente. Y puede ir preso el médico, doctora. ¿Perdón? Puede ir preso el médico según la legislación. Claro que sí, porque es que las leyes están por encima del protocolo. Ahora yo te voy a decir algo, Susi, y eso es algo, una realidad que pasa en todos los sectores de nuestro país. No es lo mismo cuando yo voy a un hospital que cuando yo voy a una clínica privada, porque tú te crees, o ustedes, algunos de ustedes se creen que aquí no se hacen abortos, no por las causales, sino abortos porque yo sencillamente no quiero tener ese muchacho. Aunque sea semanales, me consta, porque título personal lo he vivido cercano con familiares incluso. Yo tengo 7 médicos en mi familia, soy hijo, hermano, vecino y primo médico, y eso pasa. Y es un secreto a voces que entre los médicos, salvo los que sean muy conservadores, dicen, se le busca la vuelta. Lo cual es triste, porque eso significa que en la práctica las 3 causales existen, si tiene el dinero. No, y no el dinero, sino que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, porque imagínate, o sea, si no lo hace alguien, van a recurrir a seguir haciéndoselo con una percha en un callejón, que es peor. Yo lo dije la semana pasada con percha. El tema es, y es muy bueno, Laura Ibarcuya, que haya salido ese punto. El problema es lo que tú decías, Laura, que en las clínicas privadas, las mujeres de clase media y de clase alta tienen posibilidad y acceso a abortos que no ponen en peligro su vida. Pero en los hospitales, esos médicos se rigen por unos protocolos distintos donde se ven imposibilitados. Entonces, al final, tú tienes que las mujeres de escasos recursos y las niñas están siendo hasta 3 veces condenadas y estigmatizadas por estas violaciones que son a veces sexuales, pero que a veces son de derecho. Ese es el punto. Así mismo es. Realmente las que están en desventajas son las mujeres que tienen menos accesibilidad a la salud privada, porque realmente se hace, eso no lo, o sea, para hacerse un aborto en una clínica se hace no se hace por medio del seguro, se hace un pago directo, se pone otra cosa y se hace. Y con puerta cerrada. Y con puerta cerrada, porque eso hay que hablarlo. O dígame usted, doctora, yo lo googleé aquí. ¿Qué uso tienen las pastillas mifepristone y misoprostol? Esas son las 2 pastillas que en este país se utilizan. Y Citotec. Me lo explicaron una vez que como que una se inserta dentro de... Pero yo digo que no hablemos de eso, porque pienso yo, doctora. Sí, como que se le está dando... ¿Pero qué uso tienen? Porque aquí existen. Y promoción, creo que exactamente. No sería... Lo que pasa no son marcas, eso no son marcas, ojo. Esos son compuestos, eso no son marcas. Eso no es como Tilenol, no. Yo sé, pero desde este programa que es tan escuchado y es tan influyente, comenzar a mencionar nombre de productos que pueden tener esos efectos, a mí no me parece correcto. Lo que hay que destacar es que las mujeres con mayores condiciones de pobreza y menor acceso se ven ante su vida expuesta y su salud ante diversos métodos para poder preservar sus condiciones de vida y de sanidad. Claro. La mayoría de las mujeres que se hacen un aborto de manera escondida no lo van a hacer con pastillas, guaropuya. Eso lo usamos más los médicos para inducir, para dilatar y ese tipo de cosas. La mayoría de las mujeres se toma un frasco que no necesariamente va a ser efectivo y puede hacer que haya daños en ese producto que viene por ahí, o se va a exponer
a un aborto hecho, como te he dicho anteriormente, con una percha que puede tener consecuencias nefastas, porque desde una infección hasta una ruptura uterina en el cual habría que hacer una histerectomía. Entonces, lo mejor es que se haga, obviamente, todo lo que se haga en un medio estéril y con la supervisión médica va a ser mucho mejor. Y eso es lo que se está buscando hacer con el aborto 3 causales, que se permita hacer la terminación del embarazo bajo las 3 causales en un ambiente controlado y seguro para la vida de esa mujer, porque tampoco me quiero desviar del tema del aborto 3 causales, que es lo que estamos discutiendo en República Dominicana. 3 excepciones. Es otra cosa que dentro de muchos años, probablemente a nuestros nietos, si es contando con los años, por ejemplo, en Argentina, que es el país de donde yo me formé, en Argentina hubo 100 años de diferencia entre la aprobación del aborto con causales y el aborto libre. Dígalo de nuevo eso, doctora, porque en este país hay mucho miedo. Por ahora. Sí, y fíjese que en ese sentido va mi pregunta. 2 preguntas finalmente por mi parte. Con esa última declaración que usted acaba de dar, muchas personas otra vez se les prende el switch y dicen, míralo ahí, pasó mucho tiempo, pero la puerta de entrada al aborto total son las famosas 3 causales. Me gustaría saber su opinión en ese sentido, de si esto es el primer paso de aquellos que buscan la despenalización total del aborto y sin condiciones. Y la segunda pregunta es, porque va también en torno a valores muy, muy fuertes que tienen muchos dominicanos, y es sobre la vida humana. O sea, ¿cuándo inicia la vida? La ciencia reconoce que ese chico o chica que está en gestación, fíjense que con mis mismas palabras yo le doy aquiescencia a que lo que está dentro de la madre es una vida humana en todas sus fases, pero me gustaría saber qué dice la ciencia. Se reconoce que al final de cuentas, en ese dilema fatal que no le deseo a ninguna mujer nunca, de tener que elegir entre la vida de ella o la vida de su hijo o potencial hija, en ese dilema fatal se está eliminando una vida humana. Voy a comenzar por la primera y después te voy a responder la segunda. Con respecto a lo de si el aborto 3 causales es una puerta para el aborto libre, te voy a decir que no. Podríamos aprobar el aborto libre de primera instancia. Sencillamente, como los tiempos van modernizándose, el aborto libre es un pedido que va a venir eventualmente. Eso es algo que se va a tener que discutir eventualmente, porque somos uno de los pocos países del mundo. Son 5 países en el mundo en donde no hay aborto bajo ninguna circunstancia. Y ya la mayoría, por ejemplo, de los países de Europa tienen aborto legal y libre. Y muchos de Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea que a medida de que vayamos desarrollándonos, de que vayamos abriéndonos, y más que hemos entrado en lo que es el tema de la globalización, nos volveremos más uniformes. O sea que ese tema va a venir, se apruebe o no las 3 causales, en algún momento. Y va a haber gente que va a estar a favor y va a haber gente que va a estar en contra, como hay gente que apoya las 3 causales y no el aborto libre, y como hay gente que apoyamos las 3 causales y el aborto libre. Así de sencillo. Eso no, una cosa no es como un escalón para llegar al otro. Se puede brincar perfectamente ese escalón. Con respecto a tu segunda pregunta, que me decía, ay Ernesto, yo tengo una memoria tan mala. La concepción de la vida. ¿Cuándo arranca la vida? Que si sobre tiene, la vida humana. Que si el feto tiene uña. Porque claro, generaría otro debate también, y quizás no tendríamos tiempo de elaborarlo, pero se está hablando de eliminar una vida humana. Reconoce la ciencia que el chico o chica en gestación es un ser humano que estaría siendo sacrificado por causales mayores, por decirlo de esa manera. Es un producto. Nosotros no hablamos de niños, de niñas, son productos. Los productos no siempre llegan al final de la gestación por sí solos. Si vemos las estadísticas, 70% de los embarazos en el primer trimestre finiquitan de manera voluntaria. O sea, ese feto que sabe que no es viable, se elimina. Entonces, realmente, todo depende, es que eso es muy
el tema de la vida, de dónde comienza la vida, tiene muchas vertientes, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista científico, e incluso dentro del punto de vista científico no nos ponemos de acuerdo, porque acuérdate que los científicos también tienen sus sesgos. Claro, si yo busco un embarazo y estoy emocionada por mi embarazo, esa vida comienza para mí desde la barriga. Sin embargo, si en el caso de las 3 causales, lamentablemente no, porque ese producto no va a tener la viabilidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda causal, que es una causal en donde exponemos malformaciones incompatibles con la vida. No es un Down que viene por ahí, no es una discapacidad, porque eso lo podemos manejar. Es un niño que no va a nacer o que cuando nazca apenas va a vivir horas. Entonces, es traumático, a menos de que la madre lo elija así porque quiere donar los órganos o lo que sea, hacer que una mujer llegue a su final de su gestación. Yo creo que más que pensar en torno a los causales, más que pensar en que si el niño o la niña tiene derecho, tenemos que pensar en el derecho de la persona que ya nació, en la persona que es un ente, que tiene papeles, que legalmente es una persona, porque un bebé que está intraútero no es una persona legal. Doctora, sé que tenemos ya que irnos, pero brevemente, esas consecuencias psicológicas de una madre que está gestando un niño en estas condiciones, que va a vivir horas, de prolongar ese embarazo y parir ese niño que se va a morir. Consecuencias, traumas, estrés postraumático, un duelo patológico, consecuencias incluso a nivel físico, porque hay malformaciones que pueden afectar físicamente a la madre. Entonces, claro, a menos de que hay un testimonio de una muchacha en Instagram, no recuerdo el nombre, que ella tuvo un embarazo así y ella decidió tener ese bebé para donar los órganos. Ella lo eligió hacerlo así. Sin embargo, ella dice, si me tocara de nuevo no lo volvería a hacer, porque el desgaste emocional que tuve de ese embarazo no lo puedo volver a vivir. Entonces, en eso es que tenemos que pensar. Esas madres probablemente tengan otros hijos que necesitan el apoyo emocional. Entonces, una madre que no está ahí emocionalmente para sus hijos trae consecuencias. Cuando les hablo de las consecuencias de las madres que están pasando por una situación de las 3 causales, también estamos pensando en las personas que dependen de esa persona, ya sean hijos, ya sea pareja, ya sea padres. Entonces es muy importante darnos cuenta de que esto no solamente afecta a una persona, sino que las consecuencias afectan a más personas. Y eso es muy importante, porque no solamente estamos hablando de las consecuencias de la mujer, o para la mujer, sino de las consecuencias de todos los que la rodean. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a la doctora Laura Pou. Ella es médico y es especialista en salud mental y ha dado cátedras en el día de hoy en este Sol de los Sábados. Laura, gracias y ojalá poder tenerte en otra oportunidad aquí en el programa. Ha sido un privilegio. Muchas gracias, Laura. Un placer. Vamos entonces, Humberto, a hacer la pausa. Cuando regresemos, ustedes que nos escuchan y que nos ven, preparen los teléfonos que vamos a conversar con The People, como dice Ernesto. Sol 106.